Am, Así que, hermanos, ahora sí, ayer yo les invité a abrir la Biblia y al final nunca la leímos, porque ayer estuvimos hablando en forma introductoria al libro de los Hechos. Solamente quiero reiterar algo, y es lo siguiente. Este libro va a traer como consecuencia, o el estudio de este libro, divergencias en los puntos de interpretación, como casi todos los libros de la Biblia. Y van a haber doctrinas en las cuales no vamos a estar 100% de acuerdo con lo que yo pueda expresar. Y yo nunca le he rehuido a a las diferencias de opinión, porque precisamente para eso existe la teología, existe la hermenéutica, existe la exegética, existe la homilética, existe el estudio de la palabra. Así que no tenga usted temor de expresar su punto de vista si es divergente, si no es coincidente. Ayer, en forma privada, una persona me hizo saber su punto de vista distinto con respecto a lo que yo dije y hemos estado debatiendo por eso en forma privada con respecto al tema, ¿no? Así que no tenga temor, la idea no es convertir esto en un ring de boxeo, ni mucho menos, pero es precisamente en las diferencias de opinión donde se aprende. Bien, hoy vamos a leer solamente desde el versículo 1 hasta el versículo 5 en el libro de los Hechos. Y vamos a hacer un pequeño análisis y aplicación de estos 5 versículos que dicen de la siguiente manera. Así comienza el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Este pasaje nos muestra varios aspectos que debemos dilucidar o aclarar o enfatizar en esta mañana. Como ya lo dije, a Teófilo le es enviado o le es autografiado o le es dedicado este segundo tratado. Y el primer tratado dijimos que era el Evangelio de Lucas. Ambos libros, tanto el Evangelio versión Lucas como el libro de los Hechos, fueron escritos por este hombre que se llama Lucas y es dirigido, el destinatario es Teófilo. Teófilo es llamado excelentísimo Teófilo en el Evangelio de Lucas, lo cual, aunque no hay muchos datos de Teófilo, podríamos decir que muy pocos datos, ese excelentísimo Teófilo era un término que se usaba para personas de alto rango. Así que muy probablemente, Teófilo era un hombre que se había convertido al Evangelio, que conocía del Evangelio, que Lucas de alguna manera tenía una relación discipular con él. Y en esta obra dirigida por el Espíritu Santo, Teófilo es el destinatario. No fue que Lucas escribió tanto el Evangelio como el libro de los Hechos exclusivamente para Teófilo, sino que se lo dedica a él, como cuando uno escribe un libro y en la portada pone una dedicatoria. Entonces nos hace pensar que Teófilo era un hombre muy importante a quien Lucas le está tratando de mostrar la veracidad, el detalle de tanto de la vida de Jesús como de la iglesia del Señor Jesucristo.
Y otra cosa importante destacar es, dice, en ese primer tratado yo te hablé de todas las cosas que Jesús, y usted puede subrayar esta palabra, comenzó a hacer y a enseñar. El Señor Jesucristo tuvo un propósito en la tierra y en ese ministerio terrenal que él tuvo, hizo milagros, hizo portentos, predicó la palabra, la enseñó, dio decenas de discursos, dio lecciones morales, espirituales al pueblo, hizo denuncias, hizo juicios sobre Israel. El Señor Jesucristo desplegó en su ministerio terrenal una cantidad de conocimiento, una cantidad de milagros, una cantidad de portentos y una obra tremenda que impactó a la humanidad al punto de que ese trabajo que Jesús hizo sembró las bases de lo que luego sería el apostolado de sus discípulos y por lo tanto la base doctrinal sobre la que descansa el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero aunque la palabra fue distintiva durante todo este tiempo y los milagros fueron distintivos en la obra de Jesús, esta palabra comenzó a ser, tiene su momento clímax cuando Jesús completó en la cruz del Calvario la verdadera y principal obra que él vino a hacer. Todas esas cosas que él dijo y que hizo fueron importantes, pero todas quedan por debajo de la obra que él completó en el Calvario. Él en el Calvario pagó por completo nuestra salvación, nuestra justificación. De allí la expresión de Jesús cuando dice consumado es tetelestai en griego. Es decir, allí el Señor Jesús completó, terminó la real obra que él vino a hacer, que fue la redención del hombre. No hay nada que añadir, no hay nada que podamos sumarle a esa obra, no hay nada que tengamos que reeditar de la muerte de Cristo, porque él en la cruz del Calvario completó, finalizó, terminó la obra principal y más importante que él vino a hacer. Todo lo demás, lo que empezó a hacer, las obras, los milagros, las enseñanzas, las hizo y ahora los apóstoles más adelante van a ser designados para continuar con esa obra discipular y esa obra evangelística en el mundo. Luego dice, versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba. Precisamente esa recepción que Jesús recibió en el reino de los cielos después de haber venido de allá y haberse encarnado y haber vivido entre nosotros, esa recepción fue la culminación oficial que recibió de su obra redentora cuando llegó al cielo. Si nos vamos al versículo 9, que lo vamos a estudiar después, si nos vamos al versículo 11, vamos a ver que allí una vez más en esos versículos se nos habla de esa ascensión a los cielos. En el versículo 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, fue alzado y recibido, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y en el versículo 11 dice, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como habéis visto ir al cielo. Básicamente aquí Lucas está graficando cómo fue la recepción de Jesús cuando terminó su obra. Y nos podemos ubicar como en una película donde el héroe regresa de la batalla que ha vencido y el pueblo que liberó, o en este caso el pueblo que lo envió para hacer la liberación, lo recibe victorioso. Este cuadro lo conseguimos muy bien en Filipenses capítulo 2 donde dice y nos muestra la humillación de Cristo hasta lo sumo, dice, y muerte de cruz. Inmediatamente el texto en Filipenses tiene un contraste inmenso cuando dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. Es decir,
el Señor Jesucristo bajó hasta lo más profundo, hasta la humillación última que pudo haber vivido o experimentado y luego fue exaltado hasta lo máximo. Recuerden que en Juan 17, cuando Jesús está orando al Padre, dice, Padre, ahora glorifícame contigo, con esa gloria que tuve contigo desde el principio. Es decir, Jesús está eh, eh, regresando de donde vino y está siendo recibido con los vitores, con la alabanza, con la adoración que se esperaba que recibiera producto de haber cumplido la obra a la cual fue enviado, que fue nuestra redención. Luego dice que después de haber sido recibido, dice, le dio mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. Cuando Jesús vino, sabemos muy bien que fue escogiendo a cada uno de estos hombres, incluyendo a Judas, que era el hijo de perdición, fue también escogido por el Señor para que se cumpliera la escritura en él. Y a estos hombres que quedaron, excepto Judas, les dio mandamientos por medio del Espíritu Santo para que pudieran completar, no la obra de redención, ya dijimos que eso quedó perfectamente completado en el Calvario, sino que pudiera completar la obra ministerial de predicar y alcanzar al mundo para el Señor Jesucristo. Versículo 3 dice, a quienes también después de haber padecido, es decir, a estos hombres, después que Jesús padeció, después que vivió lo que tenía que vivir, sufrir, pagar por nuestros pecados, después de ese padecimiento, después de esa muerte, después de haber estado sepultado, fue resucitado y dice, se presentó después de se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hermanos, la resurrección es el pilar fundamental de la fe cristiana. Y por eso Lucas no pierde tiempo en aclararle a Teófilo que Jesús vivió, que Jesús predicó, que Jesús padeció, que fue recibido a los cielos, pero resalta con pruebas indubitables, es decir, pruebas que no se pueden poner en duda de que Jesús resucitó. Si Jesús predicó, si Jesús fue recibido en los cielos, si Jesús murió en el Calvario, pero no hubiese resucitado, de nada serviría el Evangelio. Dice Pablo, seríamos dignos de lástima. Por eso es importante, cuando usted esté predicando a Cristo, cuando usted esté en una situación en la cual siente que no hay esperanza, cuando usted se siente abrumado por una enfermedad que lo va o que piensa que lo va a conducir a la muerte, cuando ve a alguien que está eh, desesperanzado, triste, abrumado por la idea de la muerte, recuérdele o recuérdese a usted mismo que tenemos esperanza en Cristo Jesús de una vida nueva, de una vida eterna. Una persona que no experimente esa esperanza, esa convicción de que la misma resurrección que operó en Cristo, levantándole de la tumba, va a actuar sobre los creyentes, es una persona que no puede entender el gozo de la salvación. Cada vez que nos abrume la idea de la muerte, esa idea que nos abruma y nos preocupa, consigue consuelo, consigue alivio sabiendo que la muerte no es el final para el creyente. La muerte es realmente el único requisito que se necesita para poder experimentar la poderosa resurrección que operará en la vida de los hijos de Dios. Entonces dice aquí que a él se les apareció no un día, ni dos, ni tres. Se les apareció durante 40 días a muchos hermanos y estuvo con ellos, dice versículo 4, y estando juntos. En la versión original del griego, este y estando juntos apunta o se puede sustituir por la expresión y comiendo con ellos. Es decir, Jesús no solamente se aparecía intermitentemente, de hecho, se apareció en un lugar que estaba herméticamente cerrado y fue la muestra de que él tenía el poder para estar donde él quisiera estar. Pero se les apareció muchas veces, incluso en la orilla de una playa y no en una, en varias ocasiones Jesús resucitado corporalmente comió con ellos.
Siempre me he preguntado cómo fue eso, pero realmente este énfasis que hacen los evangelios y el libro de los Hechos sobre que Jesús interactuó en una vida diaria ya resucitado con los discípulos, lo único que está haciendo es demostrar por parte de Lucas que Jesús resucitó corporalmente. ¿Por qué es importante esto? Porque en algunos círculos místicos, en algunos círculos gnósticos y metafísicos, siempre se apunta a que la resurrección de Jesús no fue corporal, sino espiritual, lo cual contradice el principio de la resurrección. El principio de la resurrección es que la persona que ha estado muerta va a tomar posesión de su cuerpo. En este caso, en el cuerpo de Jesús fue regresado a la vida. De hecho, él muestra sus heridas, él muestra cómo fue herido. Y luego ese cuerpo, cuando asciende a los cielos, es glorificado. En una ocasión, alguien fue a tocar a Jesús resucitado y dijo, no me toques porque todavía no he subido al Padre. Entonces, este cuerpo que nosotros tenemos, que va a perecer, que va a fenecer, que quizás hasta se va a desaparecer, se va a deshacer producto de los años, ¿cómo lo va a hacer el Señor? No lo sé, pero ese cuerpo va a ser restaurado y luego va a ser glorificado en el reino de los cielos cuando el Señor nos dé un cuerpo nuevo. Lo cierto es que Jesús resucitado habitó y vivió 40 días, indubitablemente, no se puede dudar de eso, entre los discípulos. Y lo más importante, en ese lapso que estuvo Jesús resucitado entre ellos, les dio una orden fundamental. No se vayan de Jerusalén. Ustedes se van a ir, pero no ahora. Quédense aquí porque pronto van a recibir la promesa del Padre. ¿Y cuál es la promesa del Padre? Que yo que he estado con ustedes, yo que inicié la obra en ustedes, yo que los he acompañado donde quiera que hemos ido estos 3 años, ustedes ese vacío lo va a llenar el Padre Celestial con la promesa que ya yo les hice en Juan capítulo 16. Allí yo les he prometido que les voy a enviar otro consolador que va a venir a sustituirme y les va a ayudar a ustedes a completar la obra a la que ustedes han sido llamados. ¿Quién es ese Señor? ¿Quién es esa persona que viene a sustituirme a mí? Pues ustedes van a hacer, versículo 5, dice, porque Juan el Bautista, ciertamente a ustedes los bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Por cierto, esos no muchos días fueron exactamente 10 días, porque entre la muerte y resurrección de Jesús y su ascensión a los cielos pasaron 40 días y luego, 50 días después de la Pascua, se celebra el Pentecostés y en Pentecostés, que es una fiesta judía, es cuando desciende el Espíritu Santo y los bautiza. Entonces, entre la ascensión a los 40 días y los 50 días de Pentecostés hay 10 días. Esos no muchos días son exactamente 10 días. Ahora, ¿qué va a pasar dentro de no muchos días? Ustedes van a recibir la presencia de Dios en sus vidas, que es el bautismo del Espíritu Santo. Hermano, esto es fundamental en nuestra vida cristiana. El Espíritu Santo no es una energía, no es una influencia, no es una fuerza, es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas en uno. El Espíritu Santo es Dios en nosotros. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. El Señor habita en el bautismo del Espíritu Santo, la presencia de Dios por medio de la persona del Espíritu Santo habita en nosotros, viene a morar con nosotros, hace habitación con nosotros. Nunca jamás en la historia de la humanidad el Espíritu Santo había venido a los creyentes, ni siquiera en los hombres del Antiguo Testamento. Esta experiencia del bautismo del Espíritu Santo ocurre posterior a la obra redentora de Cristo. Una vez que Jesucristo muere, justifica, redime, santifica a los creyentes, genera las condiciones que Dios requería para que su presencia ya no se venga a un templo, ya no venga a un altar, sino venga a la vida personal de cada uno de nosotros. Ahora, cuando entendemos que el Espíritu Santo es Dios y que es Dios habitando en nosotros, esto debería de sembrar en nosotros el temor
la reverencia, la adoración, para entender que nuestro cuerpo es el altar en el cual nosotros adoramos a Dios y por lo tanto debemos vivir de acuerdo a esa presencia. Y esa presencia en nosotros requiere de nosotros santidad, confianza y requiere que nosotros siempre entendamos que la presencia del Espíritu Santo ministra no solamente para que nosotros tengamos convicción de pecado, sino que ministra para que tengamos ánimo, para que tengamos fuerza y sobre todo, lo que vamos a ver más adelante, para que entendamos que tenemos el poder de Dios para predicar el Evangelio y ser testigos de él a toda criatura. Así que en estos primeros 5 pasajes vemos cómo el libro de Lucas es dedicado a Teófilo, cómo se nos habla acerca de la obra que Jesús completó en la cruz del Calvario y dejó la otra parte para que nosotros la hagamos en los apóstoles y en todos los que le hemos seguido, y nos muestra también que Jesús resucitó de entre los muertos y habitó en forma indubitable entre los suyos y hace la promesa, no se vayan todavía porque viene lo mejor. Ahora yo voy a vivir en ustedes por medio del Espíritu Santo y mi señorío va a estar en ustedes por primera vez en toda la historia de la humanidad. Son las 6:32. A veces quisiera comprimir esto todavía mucho más, pero si hay alguien que tiene algo muy breve que decir, estamos abiertos a escucharlo. Amén, pastor. Dale, Mariela. Mariela Ok, Romero. vemos que en este pasaje, ¿verdad? Jesús nos enseña una lección, pero importantísima. El éxito de la obra de Dios no depende de nuestro esfuerzo humano, ¿ok? Sino del poder que Dios derrama de su Espíritu Santo sobre nosotros para hacer la obra. Amén. 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 La obra depende de Dios, no de nosotros. Muy bien. Mariela Salazar, ¿ibas a decir algo? Sí, pastor, que no he escuchado por los momentos cristianos, o sea, evangélicos, pero sí he escuchado personas que dicen creer en Dios, que creen en la reencarnación. Entonces es allí cuando el papel de nosotros es de predicarles, ¿no? Y decirles, no, porque si la reencarnación, o sea, entonces ¿para qué murió Cristo? Claro. O sea, no tiene, o sea, si la reencarnación es verdad, entonces Cristo fue el mártir más grande del mundo y no es así. Él murió, pagó el precio que debimos de haber pagado nosotros. Claro, claro. Sí, hay una gran diferencia entre reencarnación y resurrección que lo podemos dilucidar después, ¿no? La reencarnación es una creencia evidentemente pagana en la cual se supone que una persona vuelve a vivir en el cuerpo de otra persona, pero eso es totalmente antibíblico. Dice el libro de los Hebreos, está destinado para el hombre que muera una vez y después de esto el juicio. Bien, hermanos, no les quiero quitar más tiempo. Dios les bendiga, Dios les guarde y si Dios no dispone otra cosa, nos vemos el día de mañana.